The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Puente de la Sociedad de Ingeniería del Ecuador de Máster Proyectos Ecológica de Naciones Unidas con el código 677003, número de placa 2306. Estamos aquí en este subprograma Eco Reciclaje que se transmite, recuérdelo, todos los días miércoles a las 20 horas. En el día de hoy estamos con un gran colega, compañero y amigo, el ingeniero Ángel Pienco, quien es fundador del Foro Agropecuario Ecuatoriano. ¿Cómo estás, estimado Ángel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Dios nos bendice. Muy buenas noches, querido hermano, amigo, colega Javier Puente y la comunidad pues, que nos escucha tanto a nivel local, regional como internacional. Pues no, por el contexto mismo del programa, querido Javier. Aquí pues agradeciendo pues de antemano pues la convocatoria, disculpando los tiempos porque vengo viajando, bueno, pero aquí estamos ya sintonizados. Así es. Y bueno, también agradecer a todas las personas que se van conectando, invitarles a que le den like, a que compartan, comenten también, y pues para que esto llegue a la mayor cantidad de personas, que son temas de alta importancia para la comunidad y para el país. Bueno, en este caso también queremos agradecer a las radios aliadas que nos retransmiten, como es la Radio Voces Milano en Italia, la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, que está rompiendo cercos, a comunicar, a Publicarte Estudio, Publicarte al Día, a la plataforma cívica Nueva Sociedad, Máster Proyectos, a la Sociedad de Ingeniería del Ecuador, a lo que es también Ecológica, a la propia de Paján. Y pues en ese sentido, estimado Ángel, muchísimas gracias por venir acá a compartir y de temáticas súper importantes que no paremos del día de hoy, que justamente es el sector agrícola en el país, sus necesidades, un análisis primero de las necesidades y posteriormente también un análisis de los planes de gobierno de los actuales candidatos en cuanto al sector agrícola para ir identificando también y pues proponer también ciertas circunstancias y poner en mesa de discusión ciertas problemáticas, necesidades que tiene el sector como tal, el sector agrícola y el sector productivo del país, para que posteriormente pueda ser tomado en cuenta realmente en las agendas, porque es muy importante, como siempre se menciona en el foro agropecuario, mirar pues la vista al campo, que es donde se genera la mayor cantidad de empleos en el país. Estimado Ángel, muy buenas noches y en este caso quisiéramos un poquito que nos menciones desde tu experiencia como ingeniero agrónomo, como persona de alta capacidad y de alta tecnicismo en el tema, ¿cuáles han sido las necesidades o las falencias de las últimas generaciones, digámoslo así, de los gobiernos anteriores en cuanto a la agricultura? Para saber también cómo podemos ir avanzando o cuáles son los temas importantes. Gracias nuevamente, mi querido colega Puente. Bueno, empezando de atrás para adelante, falencias. Vivimos en un país democrático, entre comillas. Se habla en los actuales momentos de, o tú lo manifestabas, querido Javier, de un plan de gobierno o propuestas. Quiero dejar en claro, pues, públicamente, pues, que el Foro Agropecuario Ecuatoriano, en los últimos años de la pandemia para acá, nosotros hemos elaborado políticas públicas para el sector agropecuario, políticas de Estado. Correcto. No de gobierno, de Estado. Quiere decir pues, que de aplicárselas, pues el gobierno que venga tiene que tomarlas y continuarlas. Que venga otro gobierno, tomarlas y continuarlas. Pero por la mezquindad, por decirlo menos, y hay que hacer este análisis, y más que todo hoy
políticamente digo, por las circunstancias que vive el país. Quiero manifestar pues que hay el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es el ente rector del sector agropecuario del país, y que básicamente tiene buenos programas. Lo que pasa es que vivimos en un sistema, y estos análisis, repito, hay que hacerlo. Decía un expresidente de la República que la actual constitución tiene falencias, nada es perfecto en la vida, y que para querer reconvertir algo constitucionalmente hablando es una telaraña que lleva procesos y no lleva a un final feliz. Esto me recuerda a un ingeniero que dice que en los famosos acuerdos o considerando se elaboran 3 páginas para en una línea o en 3 párrafos decir lo que hay que hacer. Entonces es la burocracia que a veces no ha permitido o no permite que los procesos se cumplan en el debido momento, en el momento preciso. El programa se llama Ecoreciclaje y en la mañana pues un grupo de colegas pensaban o analizaban de que íbamos a hablar estrictamente de reciclaje. Si de pronto tenemos un espacio, lo haremos. Bueno, repito, el Foro Agropecuario Ecuatoriano ha entregado al actual señor presidente de la República proyectos, pero debido a la burocracia no se han podido concretar. En ese sentido, nosotros continuamos con esa labor. Hoy en día pensamos en entregarle públicamente a los candidatos, los 2 finalistas, propuestas de desarrollo agropecuario, políticas de Estado, repito. Nosotros contamos con personas de alto nivel y hay que decir estas cosas, querido ingeniero Puente. El doctor Mariano Montaño, quien es un científico de alto nivel, candidato a premio Nobel. El doctor Ángel Yerén Hidalgo, candidato a premio Nobel, catedrático de la Universidad Católica. O sea, contamos con ese tipo de elementos en el Foro Agropecuario Ecuatoriano, por decirlo de una manera, y de otra manera, o de la misma manera, en el mismo horizonte, también en el Foro Agropecuario convergen desde el Montubio, machetero de hacha y garabato, de machete y garabato, pasando por intermediarios, productores, es decir, la cadena. Con todos esos contamos. Y con esas personas en algún momento nos hemos reunido para, repito, y estoy rayando en esta parte, para las políticas del sector agropecuario ecuatoriano. Le pongo un ejemplo, querido, porque esto es cíclico, mi querido Javier y la audiencia. En el Ministerio de Educación existe un monto aproximado de $250 millones que se utilizan para desayuno escolar. ¿Y qué hacen de desayuno escolar o qué le dan a los niños? Es basura de comida chatarra. Entonces, el Foro Agropecuario ha hecho una propuesta a través de los colegios técnicos agropecuarios, que esa es parte de las propuestas para el próximo gobierno ya, de que estos valores se reinviertan. El país cuenta con colegios técnicos agropecuarios en todo el país, por lo menos uno por cantón hay, de 221 cantones. Bueno, utilizar esos medios para producción limpia, producción sana, huertos escolares en los colegios técnicos agropecuarios, llámese de Daule, Colegio Galo Plaza Lazo, y que de aquí salgan los alimentos para desayuno escolar para los niños, porque se puede hacer agricultura y ganadería. Pero hay cosas, repito, que no se las pueden hacer y nos hemos encontrado con estas contestaciones como Foro Agropecuario, que no se lo puede hacer porque hay que reformar la ley, hay que hacer una cosa, hay que hacer otra cosa. Entonces, eso conlleva a que las cosas no se ejecuten. Pero como seguridad monetaria, por ejemplo, yo creo que sí podría hacerse, porque, digamos, tenemos el sistema de compras públicas y yo creo que es también falta de decisión política nada más, porque, por ejemplo, dentro de las comunidades se pueden generar asociaciones, ¿sí?, que estén registradas en el CERCOP, y estas asociaciones que partan de los colegios técnicos agropecuarios pueden brindarle, en este caso, justamente pueden abastecer del desayuno escolar, digámoslo así, y con alimentos que sean justamente apropiados para los niños de nuestro país. Entonces, las formas existen,
pero yo creo que sí hace falta también decisión política en ese sentido. Definitivamente es así, Javier. Yo sí quiero ser muy puntual, quiero ser muy determinante en ese sentido. Debemos decir que es la voluntad política y para contar. A esto sumado, repito, el tema de la burocracia y tantos adendum que existen y que no permiten que las cosas sean más ejecutivas y prácticas con los resultados que la ciudadanía y el país necesita y espera que sea lo mínimo que se haga. Y sí se puede hacer. Imagínense, mi querido Javier, hoy en día, como propuesta tenemos el doctor Mariano Montaño, que lleva adelante el proyecto Azola, nitrógeno natural. Me imagino que sí lo vas a conocer. Él, ojo con lo que voy a decir, por la situación que vive el país, se está organizando el primer Congreso Biogénico Mundial. Así es. Y en el Ecuador, ojo, siendo él candidato a Premio Nobel de Fisiología Vegetal, no se puede desarrollar el Congreso aquí en el país y tuvo que emigrar al hermano país de Colombia. Y este evento se va a realizar el próximo mes de noviembre, la primera quincena de noviembre. Entonces, espero que se me entienda bien lo que quiero decir. A veces es muy delicado decir ciertos términos que se los conoce muy bien, pero se va a herir susceptibilidades. Y lo que yo menos soy es polémico. Y más aún que vayan a decir que yo estoy ofendiendo a alguien. No, yo no voy a la persona, sino a los sistemas. Ese sistema perverso, pervertido, imagínense, no permitió que en el país se haga el primer Congreso Biogénico Mundial. Imagínense la magnitud. Tuvimos que ir aquí al lado. Y bueno, es muy fácil de alguna u otra manera pensar, reconocer el sentido común de que lógicamente algo que es ecológico, agroecológico, agroalimentario, ecológicamente hablando, definitivamente tiene que ver con intereses. Y es la parte química que se aplica o que se requiere en los actuales momentos para la agricultura convencional. Dicho de otra manera, mi querido Javier. Correcto. Y justamente esto es súper importante porque hemos visto realmente dentro de las necesidades del sector agrícola, el INEC mismo menciona en sus datos, por ejemplo, una toxicidad por acidez ya superior a los 30 puntos, ¿no? En suelos agrícolas. Y bueno, en ese sentido se ha dado ciertas iniciativas, pero hay algo que justo incluso hablábamos la anterior vez y que creo que es muy importante volver a poner en la mesa del diálogo, el hecho de que estamos ya con cerca de 4 años para cumplir, por ejemplo, con los estándares de la iniciativa de la granja a la mesa que fue aprobada en 2021 para la Unión Europea, ¿no? Y básicamente los MIPYMES, los pequeños agricultores, son 2.700 millones de dólares de exportaciones y cerca de 250.000 empleos que, bueno, ahorita, si es que no tomamos acción, tenemos estos 4 años, año y medio de un periodo, digámoslo así, de presidenciables, pero los 4 años que de las autoridades que acaban de tomar, digamos, posesión en términos de lo que son gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Entonces, sí sería también ver mecanismos de llegar a acercamientos con los gobiernos autónomos descentralizados que ya han ejercido y que tienen 4 años, digámoslo así, para poder hacer sus acciones y pues llegar a consensos que permitan a estos pequeños agricultores y medianos agricultores también poder cumplir con estas iniciativas, porque tú sabes lo despiadado y lamentablemente es así. A nivel internacional el comercio es despiadado, o sea, si uno no cumple con lo que dice el comprador, porque ya se subieron los estándares o demás, el comprador simple y llanamente cambia de proveedor. ¿Y qué va a pasar con esos empleos? ¿Qué va a pasar con esas personas? Entonces, eso es algo muy importante, lo cual debemos analizar. En este caso vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial, estimado Ángel, y vamos a analizar justamente este tema y muchos otros más de interés para la comunidad productiva y agrícola, topando también un poco el tema de los planes de gobierno
y pues también proponiéndoles un par de cosas que serían interesantes también desde el punto de vista técnico que lo manejamos en el Foro Agropecuario y desde la Sociedad de Ingeniería del país. Vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Vamos a If you wanna get with me, you better bring everything. 'Cause baby, I ain't plan B. I'll chew you up and spit you out. What's a girl got to do to get through to you? Do I need to hand out clues? 'Cause you're just lost in the crowd. Eyes up here, boys. I'm tired of the games, done going down in flames. So go back the way you came if you ain't here to commit. You're just wasting my time, and I've just hit my prime. So you need to fall in line or head to the corner and sit on your hands. 'Cause I don't give a damn anymore. I'm heading out the door. The night is young and so are we. I got places to go and smoke, get hot, but I need to meet. Live a life fancy free, wild and crazy. Who wouldn't want to be me? So raise your glass up with a little love. I'll find a young pup and make him follow me home. I ain't close to done, so boys you better run. 'Cause here I come, I'm going out with my lipstick on. I'm looking good tonight, and honey, I'm feeling right. Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos aquí en su programa, Eco Reciclaje, que se transmite, recuérdenlo, todos los días miércoles a las 20 horas. Estamos con nuestro gran compañero, colega y amigo Ángel Tienjo, fundador del Foro Agropecuario Ecuatoriano, justamente tratando temas muy importantes como son la parte agrícola y productiva del Ecuador. Estimado Ángel, quisiéramos conocer un poquito más justamente de cuáles son esas propuestas, digamos, que tú has analizado en los candidatos y qué propuestas, en cambio, nosotros como ingenieros podríamos darles a ellos o hacerles llegar para que sean tomadas en cuenta en este caso, en sus agendas también de gobierno. Sabemos que son tiempos pequeños, pero que es importante realmente poder hacer un aporte desde lo que somos los gremios, desde lo que es justamente el foro agropecuario y desde la academia como tal. Perfecto. Bueno, a ver, como Sociedad de Ingenieros del Ecuador, de la cual tú te perteneces, querido Javier, yo también, bueno, toda la ingeniería del país, que no estemos que no estemos agrupados hoy en día y hay que hacer este análisis, es porque gracias a un decreto malicioso del gobierno de los 10 años, pues donde dejó a todas las profesiones en libertad, es que no estamos unidos, por decirlo así, pues ahora no hay obligatoriedad. Pero ya que estamos hablando de planes, justamente el Foro Agropecuario Ecuatoriano, la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, está dentro de los planes que se tienen para el próximo presidente de la República, es justamente que se derogue este decreto y que entre paréntesis esta palabra, entre comillas, que se obligue nuevamente a todos los profesionales que se agremien y que los colegios funcionen como en su momento, con falencias más o menos, pero funcionaban. Yo por lo menos tengo 53 años. A los 30 años participé en la comisión técnica de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador y de allí salían proyectos para los gobiernos de turno. Era así. Bueno, entonces una de las cosas y propuestas en firme es eso, que se derogue ese decreto ejecutivo que se hizo y se dejó en libertad a los profesionales, porque hay un principio maléfico que dice divide y reinarás, y eso fue lo que consiguió ese presidente equivocado que tuvimos. Entonces esa es una de las propuestas que van. El tema del costo financiero es algo que debe de aplicarse y de ejecutarse a un precio justo del dinero,
Y en su momento, vemos hoy en día, no hablo del Banco Ecuador, como se llama ahora, sino que hablo del sistema. Sabemos que algún porcentaje los créditos llegan en destiempo, por decir lo mínimo, y saben por qué lo digo. Asimismo, llevar adelante un plan. Nosotros le tenemos mucha fe a la juventud, a los que son más jóvenes que nosotros. Entonces, en ese sentido, los colegios técnicos agropecuarios, que tú lo mencionabas en el laxo anterior, querido Javier, son una potencialidad. ¿Por qué? Porque los colegios técnicos agropecuarios tienen más o menos 100 hectáreas en promedio, más o menos, a nivel de país, todos los colegios, donde se puede hacer agricultura, ganadería, pesca, en fin. Todo esto es factible. Entonces, el foro agropecuario, entre las propuestas para el próximo presidente de la República y el señor ministro que venga, tenemos el de los colegios técnicos agropecuarios que se conviertan prácticamente en productores de alimentos a un precio de sustentación y que se entregue a través de convenios con las alcaldías locales. Esto se puede hacer. Usted hablaba hace un momento de la proyección que hay después de 4 años para los gobiernos seccionales. Tenemos que recalcar, hace un mes aproximadamente le elaboramos un documento a las alcaldías del país, el mismo documento para los 221 alcaldes donde se dan recomendaciones. Tengo que hacer este análisis, querido Javier. Somos gremialistas. Sería ya 17 años. Se le entregó a la Asamblea Constituyente en Montecristi, eran 10 mesas. A las 10 mesas se le entregó propuestas, que hay que decirlo, hay algunas propuestas, en todas las 10 mesas se las tomó, otras las tomaron, pero de manera equivocada las pusieron en práctica. Claro. Corrupción. Pero las propuestas que hicimos eran en función de la nación. Hoy, virando esa página nefasta, pues, y volviendo pues a un gobierno que va a tener 18 meses, pero cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Y con ese criterio, repito, antes de estar en esta segunda parte del programa, manifestaba pues que se le van a entregar a los 2 candidatos las propuestas. Nosotros como Foro Agropecuario Ecuatoriano Politécnico, porque hay un tema pues que lo manejan los politiqueros, que nosotros como técnicos no podemos hablar de política. Ellos quieren decir de politiquería, porque nosotros sí somos politécnicos, políticos, como el concepto de política, y técnicos como ingenieros agrónomos. En ese sentido, vamos a entregar y vamos a tomar una decisión en las próximas horas del candidato al cual vamos a apoyar, porque definitivamente tenemos que ir, hoy más que nunca el país necesita frontalidad y decir con quién estamos, a quién nos pertenecemos y qué queremos en función de la nación. Entonces, uno de los proyectos viables es este de los colegios técnicos agropecuarios. No puedo entrar a hilar fino por los tiempos, mi querido Javier, pero el mensaje está dado. Y en ese sentido, asimismo, continuar. Estamos tal vez en un momento de transición. Y hago un paréntesis aquí. El del Congreso que vamos a tener en Colombia el próximo mes de noviembre, vendrán resoluciones, ¿no? Y esas resoluciones, al ser el doctor Montaño, y van a estar científicos de todo el mundo. Yo ya en su momento, querido Javier, le pasaré la propaganda, todo. Bueno, y por qué no decirlo, que nos acompañe. Aprovecho para decirle, querido Javier, yo la primera semana de octubre estaré, Dios mediante, en la capital, pues, y quiero que ahora sí me honre. Correcto. Tomarnos un cafecito, por favor. Bueno, entonces, con todo el gusto. Una de las propuestas es esta, y tenemos otra propuesta más, el tema de que nuevamente a las instituciones agropecuarias del país, llámese Cámara de Agricultura, el propio, me gustaría que se vuelva a llamar, no a mí, al sector, Banco Nacional de Fomento, en la propia cámaras de la producción, tener a un representante del sector agropecuario. En este sentido, rescatar esos espacios que habían. Y era pues donde ante un ministro iba a hablar el representante de la Cámara de Agricultura, en el comercio exterior, el representante ahora del Foro Agropecuario, así, pero con la finalidad de fortalecer
y proyectar al equipo que da de comer, en este caso al Ecuador, pues, los agricultores, los productores, los comercializadores, que no son malos, son buenos. Lo que pasa es que no tienen alguien que los controle, que los regule en cuanto a la temática de costo de producción y una rentabilidad justa. Así es. Algo súper importante. Yo quería analizar un poquito, en este caso, las propuestas de ambos candidatos. Por ejemplo, algo que me parece importante desde el punto de vista de la propuesta del señor Noboa es tomar en cuenta, por ejemplo, al sector agrícola como una parte aparte, ¿no? Como un solo tema. Eso me parece también importante porque en la parte, por ejemplo, de Luisa, si bien es cierto, también se proponen cosas importantes, están incluidas dentro del plan de medio ambiente, mientras que en el plan de Novoa existe justamente lo que sería una independencia enfocando en el sector agrícola, generando el plan semilla, generando, por ejemplo, la creación tecnificada de cultivos y también incluso lo que es la asistencia técnica, que creo que ahí podría ingresar también el tema de los colegios técnicos. Algo también muy importante es que toma también en cuenta al sector ganadero, ¿sí? Bueno, y en ese caso quisiera yo también rescatar un punto que me pareció muy importante en cambio de la otra contrapropuesta, ¿no? Que es porque uno debe decir las cosas técnicamente y nada más, en este caso, que es lo importante. La otra propuesta, en cambio, maneja algo que es muy importante, que menciona la recuperación, por ejemplo, justamente de los residuos orgánicos para entregar lo que son insumos agrícolas al sector agropecuario ecuatoriano para contribuir justamente con ese cambio de esa matriz productiva que nos lleve a un sistema agrícola más sostenible que el que tenemos hoy en día. Eso como un análisis, digámoslo así, rápido por premonidad del tiempo. No sé qué piensas tú en ese tema, mi estimado Ángel. Bueno, decía un expresidente de la República, nombre y apellido, el doctor Velasco Ibarra, el país necesita soluciones prácticas. En ese sentido, vuelvo al tema de la carta que se envió hace un mes aproximadamente a todos los municipios del país de parte del Foro Agropecuario Ecuatoriano, donde se da ciertas sugerencias. Medio ambiente. Hablábamos de que hoy en día, pues, y ayer, antes de ayer, le consultaba a un técnico en computación. Hablo un poquito con términos bien ligeros y que todos me comprendan, pues estoy más que seguro que aquí en este programa que llega por los confines, hay montubios como yo, ingenieros como yo, gente de todo quilate. En ese sentido, poníamos de que le hacen una pregunta a un técnico en computación, que cuál es la vida útil de una computadora, y él decía que entre 4 y 5 años. Bueno, hay instituciones en el país que tienen computadoras que creo que tienen 10, 15 años. Empezando por ahí, chatarrizar tanto parte vehicular, parte tecnológica, porque todo esto también es contaminación ambiental y las cosas se pueden dar, no se las quiere hacer, que es diferente. No me refiero al gobierno de turno, me refiero al sistema, porque es así. Así es. Entonces, en ese sentido, también habíamos solicitado que los municipios deben de emitir ordenanzas municipales. Estamos en una sociedad, en un medio donde cuando las cosas se las pide de una manera liberal, por decirlo así, las hacen o no las hacen. Pero en cambio, si hay la orden, la disposición, tienen que hacerlo y punto, o lo hacen, porque estamos trabajando en función de la nación. Y repito, como decía el expresidente Velasco Ibarra, el país necesita soluciones prácticas. Entonces, todo esto conlleva a un modelo de incluso ser más eficiente y definitivamente tener una tecnología limpia y una producción limpia. El tema que los candidatos analizan en cuanto a la producción, y digamos así, estoy seguro que sí entienden los candidatos, la producción y la productividad, se necesita definitivamente tener al mando personas que conozcamos con poder de decisión y acción.
Y en ese sentido, pilares fundamentales para una verdadera producción: costo de producción propiamente dicho, abaratamiento de costos, comercialización, la tecnología que debe estar aplicada. No podemos dejar a la parte asociativa a la deriva, hasta riman las palabras. Entonces ellos necesitan del aparataje burocrático eficiente, que sí lo son, pero necesitamos desde la cabeza gente ejecutiva y práctica. Y en ese sentido, imagínense ir mezclando y estos pilares base del desarrollo del sector agropecuario, las cosas van a funcionar, terminando con una justa comercialización, costos de ganancia, en términos sencillos, pues, ¿no? Asimismo, manifestar de que para que esto funcione, se debe tener definitivamente la asistencia técnica requerida. Muy simple, muy fácil. Se entrega un crédito X al agricultor, pero él debe estar ahí con un ingeniero agrónomo que lo esté asesorando ahí en campo. Oiga, y lo digo a viva voz, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería hay un proyecto muy interesante, que es proyecto arroz pato, arroz pez, muy interesante. Cierro el paréntesis, no voy a entrar en esos detalles y le voy a recomendar a una persona que maneja el tema para que la explique. Bueno, entonces, el crédito, pone la asistencia técnica necesaria, y la cultura es esta, de que el crédito sea dirigido, dicho de otra manera, que se le vaya dando la plata de acuerdo a lo que necesite el agricultor, el productor, para que esa plata no se desvíe a otras necesidades, llámese un reloj, una camisa, no, porque no puede ser así. Entonces, yo quisiera ya aquí que nos acompañara un economista, y en algún momento habrá, porque ahí se habla pues de que incluso tiene que tener el costo de un sueldo del agricultor, y todo eso lo mide el préstamo que se hace en un ítem, y si esto es viable, pero hay veces que no se calcula de esa manera y viene el fracaso del agricultor, siendo un buen productor, un buen negociador, pero fallan los cálculos porque no le ponen ese rubro. Espero que me esté haciéndome entender. Entonces, esas propuestas son claras, concretas y concisas, y acompañar al agricultor desde que se le da el dinero hasta cuando se comercializa. Todo esto es posible, pero repito, no se quieren hacer las cosas. Imagínense nomás la barbaridad de haber cerrado los hilos del gobierno, qué barbaridad, por decir una palabra delicada, por no decir crimen. Entonces, son cosas que las vamos a proponer en los próximos días, pero con punto y coma, las tildes sobre las íes, porque el país ya más abajo no puede llegar. En todo, estamos hablando de agricultura y ganadería, pesca, qué sé yo, pero la seguridad. Otro ejemplo, mi querido Javier, porque son cosas que hay que analizarlas aquí. Conversaba con un colega que maneja proyectos de arborización en el país, ojo con lo que digo, y prestos ya a sembrar una determinada cantidad de hectareaje de arborización, reforestación, etcétera. Ojo, ya los vacunadores le habían dicho a los agricultores, pequeños agricultores, ya está, mejor dicho, que apenas llegan a la plata se la entreguen o los matan. O sea, es un círculo vicioso, y por eso digo, en nombre de Dios, ya el país no puede llegar más abajo de lo que estamos, y el país necesita soluciones prácticas. Y necesitamos justamente soluciones prácticas. Estimado Ángel, sabemos que en este caso estás también como candidato a presidente del gremio de agricultores del Guayas. Coméntanos un poquito también, un poco de las propuestas y un mensaje final también a la comunidad que nos está viendo. Agradecerte también por el tiempo, y pues nos estaremos viendo justamente en esos días cuando estés por la capital. Perfecto. Bueno, gracias, y veo que las noticias vuelan. Hoy en día, a través de la tecnología, todo es aplastar un botón y ya estamos. A ver, yo tengo como graduado 25 años de experiencia. Creo que la vida ha sido generosa conmigo. Tengo que hablar del ámbito familiar, casado, mi esposa, mi hijo, en fin, buenos amigos. Discúlpame si me tomo esas atribuciones, querido Javier. Cuento con tu amistad y tú cuentas con la mía. Y es un vaivén de cosas positivas y buenas. Sí, en realidad
yo soy gremialista. Yo cuando me gradué, y debo decir estas cositas, me gradué y yo salí siendo presidente de mi queridísima facultad. Yo estudié en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, donde trabajábamos en el día y en la noche estudiábamos. Tal vez por eso soy de las personas o el equipo que me acompaña, que no nos gusta perder el tiempo y nos manejamos con un alto grado de respeto, porque no teníamos otro tiempo en nuestros años de los 18 a los 25, sino para trabajar, estudiar y hacer cosas positivas. Y me disculpan que haga un paréntesis, agregue algo, incluso hacer labor social a través del Club de Leones. Bueno, en estos 25 años de profesional, pues me llamó un amigo, mi maestro ahora en el cielo, el ingeniero Pablo Rizzo Pastor, y empezó mi vida gremialista. Yo solo he sido secretario tesorero del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guayas y del Ecuador con Pablo Rizzo, y de ahí no he sido más. Fui candidato en el año 2006, donde nunca habían habido, siempre habían habido dos candidatos. Esa vez entraba la juventud, tenía ese tiempo 30 años, 32 años, y habíamos 6 listas, quedamos en segundo lugar, pero, y con el respeto a todos, porque prácticamente pusieron de manifiesto el fraude, y tengo que hablar así. Entonces han pasado tantos años, fuimos con el ingeniero Pablo Rizzo a congresos mundiales y panamericanos, y bueno, ahí empezó mi vida profesional a nivel internacional. Entonces tenemos una experiencia aceptable, si cabe el término, a nivel internacional, de donde ya hemos, ojo con lo que voy a decir, hemos traído proyectos para realizar, pero la oposición, equivocada por decirlo menos, nunca permitió que se haga algo. Ahora, hay personas que ya no están en esta tierra, en este mundo que es tan lindo, tan maravilloso, y el destino nuevamente me llama a que sea candidato. Entonces estamos candidatos, estamos analizando eso. ¿Cuál es la propuesta? Es simple, el país necesita soluciones prácticas, los gremios necesitan soluciones prácticas, y un principio, ir a servir. ¿Y por qué no decir servirnos? Pero servirnos con la satisfacción del deber cumplido. Punto. Porque vemos cómo está la vida después de la pandemia, antes y después de la pandemia. Entonces, espero que con su venia, mi querido Javier, en una próxima oportunidad, se la pido, yo sé que me la va a dar, de pronto hay analizar ya en profundidad un plan de gobierno muy mesurado, muy consensuado, que estamos logrando con gente más alto nivel, profesionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, profesionales del Foro Agropecuario Ecuatoriano, y pues Dios quiera y nos permita ir a hacer las cosas como sabemos hacerlas, con el principio primero de la honestidad y después la capacidad que todos la tenemos, y llevaremos a buen fin esta proyección, pues, y que de seguro vamos a ver hacer las cosas. Hay que golpear puertas a nivel internacional, y siempre digo yo esto, depende quién pide las cosas, cómo se piden las cosas, y tengan la plena seguridad que las cosas se harán. Y desde ahorita le pido su apoyo, mi querido Javier. El mensaje que me pedías, ¿lo digo ahorita o usted interviene, Javier? Sí. No. Sigue, mi estimado Ángel. Bueno, gracias a Dios primeramente, luego a su benevolencia, querido Javier, estoy no comprometido, es mi deber ir hasta Quito la primera semana de octubre y tomarnos un café, igual con el compañero que nos está asistiendo, con el amigo, perdón, y bueno, y seguir elaborando esta hoja de ruta que nos va a llevar a un buen final. Mi mensaje final, valga la redundancia de palabras, tener fe, tener optimismo, porque justamente este juego politiquero que el 9 de agosto llegó a su situación innombrable, por decirlo menos, puede que nos haga sentir, no a mí, a la humanidad ecuatoriana, con las esperanzas un poco apagadas, pero no, ya el Ecuador no puede seguir sucumbiendo ni ir más abajo, no, ya hemos tocado el fondo de los fondos, porque hay que tomar las cosas con tal serenidad, con tal actitud de optimismo, de positivismo, de que esto tendrá que ser desterrado con hombría de bien, porque no porque estemos enredados
Yo viajo todos los días de una provincia a otra por mis labores. No porque estemos enredados en los temas de la maldad, de la perversidad, pensemos que todo está perdido. No, señor. Tenemos la firme esperanza de días mejores. Somos gente de bien. Somos hombres, mujeres de bien, positivos. Tenemos nuestra familia, que es por quienes día a día amanecemos agradeciéndole a Dios la hermosa vida que es. Repito, no dejarnos amilanar en los sentimientos, en el espíritu, por esta gente equivocada. Disculpen, yo no pido disculpas, pido comprensión por esta gente criminal que quiere acabar con esta isla de paz llamada Ecuador, pero que no lo van a lograr. De la manera más fina, pido que nos encomendemos, pidamos al Todopoderoso y estoy convencido de que vamos a salir adelante. Esa es mi opinión final en este gran programa, Javier, que Dios nos bendiga y vamos adelante. Así es, muchísimas gracias, estimado Ángel, por tu tiempo. Esto fue pues el espacio con el ingeniero Ángel Fienco, fundador del Foro Agropecuario Ecuatoriano, y pues estaremos próximamente analizando más a profundidad en nuevos programas también con el compañero Ángel, justamente la parte agrícola del país y la parte productiva. Con nosotros será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo.